Saludos con todos y con todas, bienvenidos, bienvenidas a esta cuarta semana. Estamos en la mitad, en el Ecuador de nuestra asignatura y me ha parecido que uno de los temas fundamentales que tienen que plantearse en una clase de literatura y derecho, sin duda tiene que ser el tema de la representación. Ustedes saben que dentro de nuestras existencias la representación es fundamental. En lo político, por ejemplo, siempre hablamos de la representación cuando enunciamos cuestiones como que el presidente o los asambleístas representan precisamente el poder popular en los gobiernos, en las poblaciones que tienen carácter democrático. Hablamos también en lo jurídico de la representación en el sentido de que, por ejemplo, las personas que son niños, niñas o adolescentes no pueden representarse por sí mismas en una serie de actos y que justamente bajo nociones como la tutela tienen un representante legal. De hecho, ustedes el día de mañana, quienes estén estudiando derecho, que sean abogados o abogadas, serán representantes legales de sus clientes. Es decir, el tema de la representación, el tema de presentar a alguien en ausencia de, es fundamental y básico para entender cómo se construye en Occidente buena parte de las instituciones políticas, jurídicas, pero también culturales. En este sentido, yo he querido aterrizar el tema de la representación en la literatura a partir de uno de los actos literarios que desgraciadamente en nuestra época es uno de los menos potenciados, que es el teatro. Pensar justamente en el teatro como una manera doblemente de representar, porque por un lado el texto teatral representa una realidad y por otro ese texto escrito tiene que volverse a representar a partir de las acciones que actores, actrices, bajo el mando de un director o una directora, tienen en el montaje de una obra teatral. Ligar todos estos acontecimientos en torno a la representación me ha parecido cuanto menos interesante. La primera parte de esta semana que hablamos de la representación versará justamente sobre el teatro. Y para tal efecto vamos a centrarnos en un concepto que es fundamental dentro de las artes y en especial de las artes performáticas como es el teatro. Y me refiero al concepto de catarsis. Vamos a analizar qué es la catarsis, vamos a intentar desentrañar qué está detrás de la catarsis, cuál es el proceso que la persona creadora, en este caso el autor de un texto literario, por ejemplo, tiene respecto al espectador, ¿no? Cómo ese lector o ese espectador, de hecho, tiene que sufrir una catarsis para poder entender la obra, para que haya en realidad una representación. Después, en la segunda semana, después de leer de abordar el texto de la catarsis a partir de un texto maravilloso que les recomiendo que lean a profundidad, no es un texto fácil, sin embargo, creo que hay que pasar a una aplicación más práctica. La primera semana, digamos, la primera parte de la semana, digamos, es más teórica y la segunda tiene un carácter más práctico. Y en esta segunda semana les propongo que si tienen tiempo, claro está, lean una obra de teatro, una obra de teatro del siglo de oro español, que es un clásico, La Fuente Ovejuna, de Lope de Vega. Creo que es una obra fundamental para comprender una serie de procesos y para entender la propia naturaleza de la representación. No obstante, a sabiendas que algunos de ustedes, algunas de ustedes tienen una serie de ocupaciones y que de hecho tenemos mucho material de lectura, he puesto una película, un link que está en YouTube, que es justamente la puesta en escena y ahora filmada, desde luego en un formato diferente de teatro que del cine, pero igualmente estamos hablando de una representación, para que analicemos el texto de Fuente Ovejuna. Yo les recomendaría que ustedes, que son estudiantes, que están formándose, lean tanto la obra de teatro y vean la puesta en escena a través de la película. Sin embargo, únicamente será obligatorio ver la película, pero como les digo, yo les instaría a ustedes a que lean y a que vean estos dos archivos. Lo que yo quiero, sin embargo, que hagan cuando ustedes lean es pensar justamente en la representación política.
en cómo estas personas que elegimos de cierto modo nos representan, y que piensen también en cuestiones como importantes para el derecho, tales como la subjetividad al momento de la comisión de un delito. Quiero decir, ¿quién es el sujeto que está cometiendo un crimen? ¿Puede ese sujeto ser una persona o puede haber una representación y pueden ser varias personas las que estén cometiendo ese delito? Ya van a ver que todo esto que les digo, que tal vez puede sonar un poco extraño o confuso, va a tener muchísimo más sentido, digamos, cuando ustedes aterricen en este texto. Les insto pues a que pensemos en la representación, en su complejidad, en su riqueza a partir de estos textos, un texto teórico teatral, un texto teatral y un texto, una puesta en escena cinematográfica, que de cierto modo hablan constantemente de esta representación. Ya saben, si es que tienen cualquier pregunta, tienen alguna duda, sugerencias, yo estoy abierto con mi correo electrónico, me escriben cualquier cosa. Que tengan una buena semana.